tal? Muy buen día, bienvenido a su sección de entrevista para tiempo.com.mx y Puente Libre MX. En esta ocasión nos acompaña el magistrado Juan Rodríguez Zubiate, a quien le doy la bienvenida. Magistrado, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, es un gusto estar aquí en el Tiempo con toda la familia Fierro, que es tradición en cuanto a los reportes y las noticias se refiere. ¿Cómo andan las cosas? ¿Cómo andan las cosas? Bien, bien, andamos trabajando. En la actualidad estamos, pues, como siempre, estamos pendientes de nuestra sala, pero también recientemente tenemos una responsabilidad adicional que es en cuanto a la implementación, que hoy se va a llamar consolidación de la reforma penal. La quinta sala, ¿no?, de lo penal. Es la segunda. La segunda sala de lo penal. Pues el magistrado Juan Rodríguez Zubiate, pues es originario aquí de la ciudad de Chihuahua, egresó de la Facultad de Derecho también de esta capital, catedrático también en la Facultad de Derecho, se ha desempeñado ya por más de 27 años en el Poder Judicial, es un experto en torno a estos temas del derecho penal, también en la nueva reforma que se implementó desde el año 2007 en el estado de Chihuahua, ya más, 10 años prácticamente ya desde su implementación y entrada en vigor. También fue juez y muchos puestos los que ha tenido dentro del Poder Judicial y es un experto en la materia penal en esta ciudad de Chihuahua y nos va a hablar el magistrado sobre lo que es la implementación del nuevo sistema penal en la en el estado de Chihuahua. Como bien nos adelantaba el propio magistrado, pues es secretario ejecutivo del Centro de Instrumentación Penal Acusatorio del estado de Chihuahua. Y pues magistrado, ¿cómo ha evolucionado el sistema penal en el estado de Chihuahua? 10 años ya prácticamente de la implementación de este nuevo sistema de justicia penal, bastante criticado por unos o por otros, pues con bastante alegría lo han visto, pero en un balance, Chihuahua, ¿cómo ha evolucionado en la implementación de este sistema? Sí, mire, hemos evolucionado, sin duda fuimos pioneros. Decir pioneros suena medio arrogante. A lo que me refiero es que fuimos los primeros en el país en manejar este sistema acusatorio adversarial. Esto, como bien usted lo dice, tiene sus bemoles, es decir, hay cierta percepción social en cuanto a que solamente se ve por los derechos humanos de los delincuentes y se deja, por un lado, a la víctima, por ejemplo. Entonces, me pregunta en cuanto a cómo vamos, en ese sentido, lo que le puedo decir es que las personas que trabajan en el Tribunal Superior de Justicia en el Estado, en el ámbito penal, incluso en el ámbito civil, ya tenemos justicia oral civil en ese sentido, también de los primeros, y le puedo decir que por ejemplo, hay jueces, juezas, secretarios de sala, magistrados, secretarios de jueces, que pues son invitados a dar capacitación a otros estados. ¿Por qué? Porque nosotros, como usted bien lo dice, estamos desde 2007. Hay ciertos detalles que hay que cuidar y corregir en ese sentido, y por eso es nuestra preocupación. El señor presidente del tribunal pues nos encargó eso y estamos muy pendientes de esa situación, al igual que pues como parte de la sociedad también estamos preocupados porque el sistema funcione y es un sistema sano. Por ejemplo, pues usted disculpe, se recuerda, es decir, puede estar 3 años en prisión y pues disculpe, usted no era. Entonces la presunción de inocencia pues prevalece, pero también los derechos de la víctima. Entonces hay que velar por todo ello, pero en su justa dimensión, en un balance apropiado, un control horizontal, como le dicen técnicamente esto. En Chihuahua, magistrado, ¿ya cambiamos el chip o todavía hay sectores de la sociedad que buscan que los juicios sean como anteriormente se veía, ¿no?, que eran juicios, también hay que decirlo con todas sus letras, eran juicios demasiado tardados, eran juicios opacos en algunas situaciones, el juez no tenía contacto con la víctima ni tampoco con el acusado, no había ahí un confrontamiento de partes, ¿no?, como ahora en este nuevo sistema de justicia penal. Realmente hay sectores de la sociedad que se resisten a los cambios pese a más de 10 años ya, 10 años en Chihuahua de implementación, o ya nos cambiamos en Chihuahua. Yo siento que todavía no. Hay sectores de la sociedad, hay que ser realistas, hay sectores de la sociedad que todavía piensan que
que debemos estar en un sistema inquisitivo, así se llama técnicamente. Le voy a decir mi experiencia. Yo como juez me ocupaba de dictar mis resoluciones a mi escribiente y no me daba cuenta de lo que sucedía. Es real, no me daba cuenta de lo que sucedía en una audiencia. En la actualidad, por ejemplo, en una audiencia son públicas, de forma tal de que yo he visto en asuntos penales en donde incluso el propio imputado se da cuenta de las deficiencias de su defensor y pues se expresa en ese sentido. Siendo públicas se presta para que, por ejemplo, el mismo juzgador y hasta el público, además Ministerio Público, defensor, víctima, imputado, se den cuenta si un testigo, por ejemplo, está mintiendo. Uno puede tener ciertas reacciones, uno puede evidenciar contradicción, es decir, el juez tiene una percepción más clara de lo que está sucediendo, ¿sí? Y luego hay un principio que es contradicción. Bueno, pues si usted, defensor, o usted, Ministerio Público, está diciendo una cosa, pues lo tiene que argumentar, pero a la vez demostrar. Y si usted se queda callado, o, por ejemplo, dice o manifiesta o demuestra lo contrario, bueno, pues sale a la luz la verdad, que es lo que se busca. Claro, ahí hay que tener ciertas habilidades, y de ahí que, bueno, pues quien participa en este nuevo sistema de justicia penal, pues debe de estar capacitado para ello. Chihuahua, ¿en qué plano está en esta materia en qué punto está en el nuevo sistema de justicia penal y hacia dónde va, magistrado? Sí, el Estado de Chihuahua va de acuerdo. Recientemente estuvimos en la Ciudad de México, ahí en el Palacio Nacional, y el señor presidente de la República con todos los gobernadores y desde luego los implementadores y también algunos secretarios de Estado, incluso algunos miembros del Consejo invitados, forman un consejo y se habló en cuanto a ello, algunos aspectos importantes respecto a esos detalles que tiene este nuevo sistema de justicia penal. Decimos nuevo, ¿por qué? Porque a partir del 2016... Fue nuevo en todo el país, o sea... Fue en todo el país, exactamente. Y de ahí que entonces, por ejemplo, más bien mi pregunta, ¿dónde estamos? Estamos en la etapa de consolidación, consolidar. Antes era implementar, ahora hay que hacerlo, fortalecerlo, en ese sentido. ¿Cuáles son las debilidades entonces? Hablaba de que hay que fortalecerlo. ¿Cuáles son ahorita las patas flacas que tenemos en Chihuahua? Sí, bueno, esas patas flacas que tenemos yo identifico algunas, desde luego nadie es perfecto, de acuerdo a mi experiencia. Lo que puedo decir es el tema de por ejemplo, no están funcionando como deberían de funcionar, a mi juicio, aquellas figuras que sirven para que solamente los delitos de alto impacto lleguen a un juicio, es decir, las terminaciones anticipadas, ¿sí? Las salidas alternas, como se les dice, acuerdo reparatorio, suspensión del proceso de prueba, ¿sí? En ese sentido, pues en la medida que funcionen, ¿sí? Procedimiento abreviado, de forma tal de que funcionando llegaría solamente lo que se necesita llegar. ¿Y para qué nos sirven esas salidas alternas? Se preguntará la audiencia. Bueno, pues precisamente para que las partes queden conformes, las dos partes. Yo imputado, por ejemplo, no se me va a juzgar, pero no se me va a sentenciar, no me va a quedar antecedente penal, pero tengo que cumplir con ciertos requisitos. Yo víctima, ¿en qué me beneficio? No espero un largo proceso, me pagan la reparación del daño, por ejemplo, el señor ya no me va a molestar en mi casa, si es violencia familiar, por ejemplo, si es robo, pues ya no se debe parar por ahí. En fin, quedar las partes conformes con ese sentido. Entonces hay una tendencia de todo llevarlo hasta juicio oral, como se dice. Mi percepción es esa, y tal vez por eso la percepción social es... ¿Y por qué, magistrado? ¿Por qué advierte que hay una tendencia a llevarlo todo hasta juicio oral, hasta las últimas instancias? ¿Es porque la gente
quiere cumplir el precepto de ser oído vencido en juicio hasta las últimas, al final, o realmente desconfía de estos mecanismos alternos? Es la desconfianza, siento yo que es la desconfianza. Y precisamente el chip del cual estábamos hablando hace unos momentos, es decir, estar acostumbrados a que un juez nos tiene que decir que somos responsables, cuando realmente pues sabemos que si cometimos un delito, bueno, pues hay ciertos mecanismos que nos pueden ayudar a no sufrir en el buen sentido de la palabra, bueno, o en el mal sentido de la palabra, todo el rigor del Estado, ¿sí? El jus punendi, es decir, con todo, ¿sí? Y luego, por otro lado, otro detalle que veo es que esas salidas alternas, en un momento dado, atemperarían, desde luego, la carga de trabajo, pero también esa percepción social. Y luego, por otro lado, la cuestión de las medidas cautelares que hay que verificar. Por ejemplo, mire, en esas salidas alternas, lo que le comento, o procedimiento abreviado, concretamente las dos primeras, reparación del daño, vamos a concretar en eso, acuerdo reparatorio y suspensión del proceso de prueba. Hay una institución de servicios previos al juicio que es, como lo he dicho en otras ocasiones, fundamental para los jueces. ¿Por qué? Porque es información veraz, objetiva, útil, vaya. Es el archivo, ¿no?, donde pueden investigar sí. Al imputado. Ellos no lo investigar porque no es su función. Sin embargo, al señor juez o señora jueza se le dice, una institución imparcial, le dicen, este señor tiene problemas de farmacodependencia, problemas de alcoholismo, problemas psicológicos, le dicen con quién, a qué personas frecuenta. Entonces, eso sirve para en un momento dado decir, esta suspensión del proceso de prueba no es la apropiada para este señor, porque va a volver a delinquir. ¿Sí? O, por ejemplo, este acuerdo reparatorio, pues, ¿cuándo lo va a cumplir si no tiene trabajo? ¿Sí? No lo va a cumplir, se lo concedo y va a ser la misma. La víctima será dolida, no cree en el sistema de justicia y no funciona este tema. Y luego, por ejemplo, el tema de las medidas cautelares. Alguien puede tener 3 carpetas de investigación anteriores, ¿sí? Si no se le da esa información suficiente, aun y cuando el Ministerio Público lo puede hacer, sin embargo, insisto, hay que capacitar. Con ello no quiero decir que estén mal, simple y sencillamente es una capacitación constante. Entonces esa información le va a servir a uno, por ejemplo, como juez, estoy hablando como juez, es como si fuera yo juez de control, pues para decir, aun y cuando el delito no es de alto impacto, de prisión preventiva oficiosa, bueno, pues este señor sí debe estar en prisión y le aplico la prisión preventiva. O al revés, este señor, de acuerdo a la situación, pues realmente no merece la prisión preventiva, salvo que sea un delito de alto impacto. Con esto, y en este tema me quería concentrar un poco, magistrado, el tema de la puerta giratoria, ¿no?, como se le ha dicho. En Chihuahua aprendimos, y hay que decirlo también de muy mala manera, este tema de la puerta giratoria. Se nos vino una crisis de inseguridad que, bueno, combinado con estos malos elementos, generó una percepción de impunidad bastante grande en el estado de Chihuahua. ¿Cómo puede el sistema de justicia penal y sobre todo los que lo operan, pues ponerle trancas a esta puerta, o realmente ver cuándo sí y cuándo realmente no? Porque para la víctima, en muchas ocasiones también hay que decirlo, pues siempre va a querer que esté en la cárcel, ¿no?, la persona que le hizo algún daño, no necesariamente decir, no, pues que esté libre, no, siempre va a querer que esté en la cárcel. Pero bueno, sabemos cómo se maneja el nuevo sistema de justicia penal y cómo hacer esa balanza para que la puerta giratoria no sea un sinónimo de impunidad. Sí, habría que tener muy clara una situación. El hecho de que haya más personas en prisión no quiere decir que estamos atacando la inseguridad. ¿Por qué? Porque para atacar la inseguridad hay que ver desde la raíz el tema preventivo. Todo es una cadena, insisto, ya en otras ocasiones lo he dicho. Si prevenimos, no tenemos que lamentar que el niño se ahoga en el pozo. Recientemente el Congreso del Estado
en una percepción, para mí, de todas las fracciones, ¿sí? Muy apropiada, tomó en cuenta esos aspectos y desde luego también con la petición que se hizo por parte del presidente del Tribunal Superior de Justicia y desde luego en esa misma línea el señor gobernador, bueno, esa institución que le digo, bueno, se le dotó por lo que respecta a estos meses que le restan del año, de 10 millones como plan piloto, a la ciudad de Chihuahua y a Ciudad Juárez, Chihuahua, que también estaba muy olvidado en materia de justicia penal, de justicia en general, de hecho. Entonces, pues, partiendo de esa base, esa puerta giratoria, le digo, va a disminuir o le vamos a poner una tranquita, vamos a decirlo así, para que funcione y que quien debe estar en prisión esté en prisión, quien no debe estar en prisión no esté en prisión, y que uno de los temas fundamentales es de que no tenemos que demostrar nuestra inocencia. Somos inocentes mientras que no se demuestre lo contrario, de forma tal de que esa institución es básica para que este sistema funcione. Si no, bueno, es lo que detecto yo. Claro. Si no, pues va a seguir esa puerta giratoria a todo lo que da, y las personas que salen hoy es muy seguro, si salen y tienen otras situaciones que dejan ver claramente que van a delinquir de nueva cuenta, pues lo van a hacer. Pues es que también el número de arrestos, ahí está, ¿no? Hay personas que acumulan 50, 60 o 70 arrestos. Magistrado, nos comentabas una cadena, este tema del nuevo sistema de justicia penal, que interviene desde la policía municipal, bueno, los que son las autoridades preventivas, y va subiendo. ¿Cómo van las policías municipales? ¿Cómo van las fiscalías? ¿Cómo van las policías estatales? Los que intervienen en todo este proceso para la impartición de justicia. ¿Va a tener que sacar ahí el Tribunal Superior, hay un látigo ahí para que todos estén a regla realmente? Porque como eso tiene que ser una cadena que se tiene que cumplir, ¿no? Sí, de hecho estamos muy interesados en eso, las autoridades que tienen que ver con el primer respondente, así se dice, quien responde. En un principio, pues, ¿quién es el agente policíaco? Ya sea el agente de vialidad, por ejemplo, el señor director, Carlos Reyes, ha estado en reuniones en donde, pues, yo les he propuesto, no nada más a él, a la Fiscalía, incluso al Ejército Mexicano, a la Policía Federal, a todos los que pueden intervenir como en inicio, ¿sí? Conversatorios que queremos se realicen en situaciones muy concretitas, para no cargarles todavía el peso de 2 días sin dormir y tener que ir a dar a que le den una capacitación. Entonces, le voy a proponer a los señores jueces y jueces están en la mejor disposición, magistrados también están en la mejor disposición, de caso concreto con la primera persona que llega ahí, que son los agentes de todos, de cualquier nivel. La municipal, por ejemplo, también ha estado presente ahí, el director Loye. Entonces, les pareció buena idea y lo vamos a hacer así, de forma tal de que, en unión con el Consejo Estatal de Seguridad, que preside el señor gobernador, pero la secretaria es la maestra Bujanda Ríos, Georgina Bujanda Ríos, pues vamos a trabajar en eso. Y es una preocupación constante, es decir, bueno, pues estamos chambeando en eso, nada más es cuestión de tener un poco de paciencia, porque tampoco no hay que ser tan fatalista. Sí. Es decir, hay formas de remediar las cosas, y pienso yo que bueno, pues ahí vamos, poco a poco, pero tampoco, poco a poco no quiere decir que tan despacio, quiere decir metidos en el tema, vaya. Interesante. Ya por último, magistrado, ¿cómo influye que la gente conozca sus derechos o no, que conozca del nuevo sistema? Digo, no conocerlo a profundidad, porque es un sistema bastante complejo y que da mucho debate incluso entre
entre los mismos abogados se pelean, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo, ahora que la gente tiene más acceso a la información, que realmente la gente conoce más sus derechos que de generaciones pasadas, ¿cómo afrontar o cómo conjuntarlo para la consolidación de este nuevo sistema? Porque también nos comentamos, la gente considera que debe llegar a un juicio cuando tiene otras alternativas, ¿no? Incluso está el sistema de justicia alternativa y otro tipo de cuestiones que integran también el nuevo sistema de justicia penal. ¿Se van a enfocar mucho para que la gente conozca de sus derechos y también de estas alternativas que tiene? Sí, fíjese que en pláticas y en reuniones que hemos tenido, desde luego con la maestra Georgina Bujanda Ríos y un servidor, CISPEN, son las siglas de implementación de la reforma penal, y el consejo al que me he referido, hemos visto la manera donde a través no solamente de una forma electrónica, porque no todo el mundo tiene acceso a una computadora, pero vamos a ver la manera, esa fue idea de la maestra Bujanda y me parece muy acertada, de ver, por ejemplo, por decir algo, ¿no? En aquellas paradas de los vivebuses, un buzón en donde pongan, pero vaya, vamos, desde luego, pues, se puede dar de todo, pero aquellas quejas o sugerencias, pues se pueden hacer. Claro que nos vamos a encontrar con ciertos recados que no vienen al caso, pero al fin de cuentas, pues hay que entender que esto es de todos los chihuahuenses, es decir, no es un proyecto de un gobierno o de otro. En ese tema hay que hacer un énfasis en que el tema de los colores está muy de moda, desafortunadamente, por nuestro vecino país, de ver colores y no ver personas. En ese sentido tenemos que entender que todos los chihuahuenses, seamos morenitos, blanquitos, del partido, el que sea, o cuando menos se le identifique como tal, aun y cuando no lo sea, pero se le etiqueta a la persona, ¿sí? Somos chihuahuenses, ¿sí? Y como chihuahuenses nos tenemos que preocupar por ello, de forma tal de que la sociedad chihuahuense debe reclamar, y nosotros como funcionarios públicos debemos entender eso y debemos de corregir eso, de forma tal de que, por ejemplo, yo en ese sentido, bueno, yo no pertenezco a ningún partido, pero sí he visto que se etiquetan a las personas, y color de piel, preferencia sexual, y en ese sentido se etiqueta concretamente priistas, panistas, PRD, cuando todos los chihuahuenses debemos estar preocupados porque este sistema funcione. Entonces, las sugerencias bienvenidas, las críticas bienvenidas, y pues para eso estamos, para corregirlas. Y sobre todo el interés que deben de tener los ciudadanos de conocer conocer lo básico, ¿no? Más o menos, sobre todo también sus derechos, porque hay gente que tampoco conoce sus derechos y no sabe actuar, ¿no? Cuando enfrenta un juicio de esta magnitud, ¿no? Así es. Yo creo yo creo que sí es necesario, de hecho, preocuparse por los derechos. No preocuparse, sino porque las personas conozcan sus derechos. Entonces vamos a poner cartelones en donde se les explica, y ya mandamos a hacer un video en ese sentido, en donde se les da lo más mínimo en cuanto a derechos, a sus derechos se refiere. Pues algo más que se agregar, magistrado. No, al contrario, muchas gracias, y un saludo a su audiencia, gracias a toda la familia Fierro de nueva cuenta por esta invitación, y estoy a sus órdenes. Desde luego, como lo he dicho en otras ocasiones, este medio, en este caso, el de ustedes, bueno, pues puede servir incluso para cualquier situación que nosotros podemos intervenir y podemos ayudar a que pues estemos más seguros, que tengamos una justicia más apropiada en el ámbito penal y en el civil, desde luego, pero claro, respecto a el tema es penal y familiar, desde luego, todo, la impartición de justicia, pero concretamente en el tema penal, pues estamos a la orden, y cualquier sugerencia, crítica, pues desde aquí no la hacen, no importa. Ahí se las hacemos llegar, magistrado. Muchísimas gracias. Gracias. Le agradezco de nueva cuenta al magistrado Juan Rodríguez Zubiate, de la Segunda Sala de lo Penal y secretario ejecutivo del Centro de Instrumentación Penal. Ya lo sabe, síganos en redes sociales. Mi nombre es Pedro Fierro y somos La Noticia Ya. Hasta luego.